formalmente darle la bienvenida a todos ustedes. Esta es una nueva reunión del ciclo de charlas del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, así que la bienvenida a todos ustedes, en particular a nuestro amigo Juan Carlos Bonzón Rafar, que hoy va a ser el expositor junto con la moderación de Graciela Manonellas. Y simplemente para comenzar la reunión de hoy, que vamos a seguir la mecánica acostumbrada, o sea, la exposición del presentador y luego vamos a compartir justamente entre todos. Quería hacer una muy rápida reseña de un libro justamente de Bonzón Rafat, que me parece que es importante que lo tengamos siempre presente en la vida profesional, que es el libro del derecho penal aduanero, justamente una materia que se ha dedicado tanto tiempo en su profesión, Juan Carlos. Y ahí en ese libro analizan diversos aspectos de los delitos aduaneros, en especial el tema del contrabando como un delito principal de lo que es justamente un derecho aduanero. Y hace una semblanza muy interesante histórica de cómo fue evolucionando el contrabando desde lo que era al principio el ocultamiento, el mero ocultamiento, y cómo después se fue, esta norma fue cambiando, cómo el código aduanero inclusive ha introducido estas modificaciones, y también la distinción entre los delitos y las infracciones en materia aduanera. El tema del encubrimiento, el tema de la tentativa, la responsabilidad de las personas jurídicas, que también tanto se ha dedicado a analizar en su vida profesional, justamente Bonzón Rafat. Y esa publicación, por demás interesante, termina con un capítulo referido a la ley penal más benigna, donde, bueno, él, siendo miembro de la Cámara de Apelaciones, tenía una posición, y luego esa posición fue modificada, llegando en definitiva a la causa conocida Vidal, que en definitiva, como todos sabemos, es una causa que ratifica posiciones anteriores de la Corte en el caso Palero y Cristaluz. Pero quería hacer este recordatorio de esta publicación que ya tiene 3 años, porque me parece que es una bibliografía indispensable justamente para los temas de los delitos y las infracciones tributarias. Graciela, te dejo, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, voy a hacer una breve exposición de los antecedentes que tiene el doctor Juan Carlos Bonzón Rafat. Es recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Realizó diversos cursos de posgrado en Finanzas y Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Argentina de la Empresa. Es miembro del número del Instituto de Derecho Aduanero. Es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Miembro titular de la Sociedad Internacional de Derecho Penal Militar y Derecho de Guerra. Ex juez de la Cámara en lo Penal Económico. Participó en numerosos congresos y dictó conferencias sobre temas aduaneros, tributarios, cambiarios y de derecho de la competencia, tanto en el país como en el exterior. Es autor de varios libros, entre ellos, en el año 1978, con la editorial de Palma, Régimen Legal de Aduanas en la Zona Franca, Ley 19.640. En el año 1987, Derecho Infraccional Aduanero, editado por Editorial Hammurabi. Otro libro, Responsabilidad Cambiaria, Aduanera y Tributaria de las Personas Jurídicas, editado por De Palma en el año 1993. Régimen de equipaje, salida o entrada de dinero, delito o infracción, editorial RPAR, año 2012. Régimen penal cambiario,
editado por Editorial Repar, año 2012. Derecho Penal Aduanero, que es el que acaba de referirse Humberto, de RPAR del año 2023. Es autor de más de 200 artículos en revistas especializadas sobre temas aduaneros, tributarios, cambiarios y de derecho de la competencia. Este es un breve currículum del doctor y ahora con esta cantidad de temas tan interesantes, por lo menos en lo que a mí respecta por la jurisprudencia que estamos leyendo en la actualidad sobre estos temas, no quiero más que dejarle la palabra al doctor. Adelante, Juan Carlos. Bueno, gracias Humberto y gracias Graciela. Lo único, un comentario, Humberto, vos dijiste que cambié de posición o de teoría sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. No la cambié, simplemente en el fallo SWIFT, en el cual me tocó mi voto, dije que si yo bien no compartía los fallos de la Corte, me atenía a los fallos de la Corte porque era juez de cámara, pero sigo sosteniendo las mismas que hace 30 años que escribo sobre responsabilidad de las personas jurídicas. Y quiero aclarar que justamente como no vamos a tener tanto tiempo, responsabilidad de las personas jurídicas, compliance y planificación fiscal y responsabilidad del asesor tributario, lo voy a dejar por si quieren hacer una pregunta, porque si yo desarrollara en esta hora que creo que me va a dar Graciela, o 50 minutos, depende de Graciela, que me iremos mirando el tiempo, no me alcanzaría a desarrollar los demás temas. Bueno, para empezar, quisiera hacer un marco a mi conferencia, y disculpen si soy un poco de citar mis artículos, porque la idea que tuvo Humberto y Graciela es que yo pusiera mis ideas, me cuesta porque ser un poco yo, pero para después venir, que venga el debate, que es más importante que mi conferencia. Bueno, el marco como recién hablábamos con Graciela ante la conferencia, en el marco internacional, basta leer el discurso de Trump en la ONU, es un volcán que está en erupción, ¿no es cierto? De un tirano o de un emperador, como se cree, que aspira al premio Nobel, pero para ganar el premio Nobel manda barcos, bombas y presión como primera potencia mundial armamentista. No sé si todavía lo es, porque China creo que también está por ahí. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer un marco muy rápidamente de qué está pasando en el mundo. En el mundo actualmente, siglo XXI, se está reformulando valores del capitalismo. No es que lo dejen de lado el capitalismo, porque es el creador de riquezas, pero en lo político es un socialismo que, valga la paradoja, llaman socialismo-capitalismo, que es un contrasentido, pero esto quiere decir un socialismo político y un capitalismo para crear riqueza. Pero reformula valores que pone o reformula el viejo capitalismo histórico, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de sus principios principales es la defensa del medio ambiente. Que estos tiranuelos grandes o chicos dicen que no existe. En el discurso Trump dice que van al fracaso de todos los países que piensan, no sé, nunca habrá visto un terremoto, me parece Trump. Pero bueno, en fin, eso es uno de los principios de la defensa del medio ambiente global. Otro de los principios importantes es tratar de que la desigualdad en el aspecto económico entre los ricos y los pobres, ¿no es cierto?, se amengue un poco, se disminuya, porque actualmente es de 1 a 10, que tiene dos funciones. Uno, el rico gana el 50% del Producto Bruto Mundial y los otros 9 pobres, no sé, a algunos le alcanza solamente para comer. Y lo otro es que, bueno, la desigualdad que quiere solucionar esta nueva teoría, ¿no es cierto?, que va contra lo que llamamos o llamábamos Estado benefactor, no es restarle el poder a los empresarios ni nada, es tratar de dividir un poco más la torta, que de 1 a 10
pase a 1 a 5. Y por último, en nuestra materia es fundamental el principio de la distribución, ¿no es cierto?, de la riqueza mediante leyes tributarias, ¿no? Distribución más, digamos, real y efectiva. Bueno, viendo este volcán, como le decía Graciela, en la ignición que es el mundo, pasamos a la Argentina, que es un volcán chiquito, también erupción dentro del volcán grande. Nuestra Argentina, como todo país, tiene una columna vertebral que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, como sabemos bien, tiene una primera parte que son los principios y una segunda parte que son las instituciones. Bueno, hay que respetar tanto la primera como la segunda parte. En especial, ¿no es cierto?, quiero hacer notar que en este país hace 2 años no tenemos el presupuesto, llamado ley de leyes. Entonces, al no tener presupuesto, el país no puede conocer la proyección para el año que viene, ¿no es cierto?, porque no sabemos cuánto va a ingresar o cuánto va a salir, por lo menos proyectado, con cierta razonabilidad. Hace 2 años que estamos sin aprobación del presupuesto. Bueno, ante esto, bueno, yo creo que en la Argentina, si no respetamos, ¿no es cierto?, ni los principios, porque a veces los principios constitucionales no se respetan, como veremos en este momento, a través de esta charla, ni las instituciones, mal vamos a andar, porque si la columna vertebral, que es la Constitución Nacional, deja de funcionar todo el cuerpo. Bueno, pasando ahora a nuestra materia, discúlpenme que yo lea un poco, pero es tan complicado que a veces tengo que leer, ¿no es cierto? Después hablaré por mí, pero no quiero poner, ¿no es cierto?, en mi boca palabras, por ejemplo, del maestro Estalión, que lo he seguido desde hace 40 o 45 años, en el cual opinaba, lo voy a leer textualmente, y me interesa que tengan constancia y que escuchen que está dirigido a los doctrinarios, no a los legisladores, a los doctrinarios. Lo voy a leer. Decía Estalión, y es muy actual: en efecto, los eludidos principios fundamentales del derecho clásico han sido elaborados como es debido en un largo proceso histórico cuyo sentido ha sido el de una paulatina afirmación de los derechos y garantías individuales. De ahí que no sea posible, sin graves riesgos para esos derechos y garantías, echar por la borda tan valioso repositorio de normas tutelares, pues con ello se deja indefensos a los justiciables frente a las posibles demasías de los órganos del Estado. Continúa diciendo: por lo expuesto, y acá viene lo importante, que se dirige a los doctrinarios, dice el maestro, decía, porque ya falleció, por lo expuesto, sin desconocer el datum de que los legisladores han introducido notables variantes en el régimen del derecho penal administrativo y llamado económico, por supuesto, con relación al derecho penal ordinario, en todo momento hemos sostenido que la tarea del doctrinario, lejos de magnificar la importancia de tales modificaciones, debe consistir en reducirlas a sus mínimas proporciones, de modo tal que, en las numerosas situaciones no previstas por el legislador, los principios básicos del derecho penal clásico recobren su imperio en todo aquello que no hayan sido derogados. Voy a citar las fuentes: Estalión, las sanciones del derecho penal económico, revista La Ley, tomo 90, página 706. También, no lo voy a leer, pero también se refiere al derecho penal administrativo, como él llamaba, que ahora es derecho penal económico, que no tiene techo, ¿no es cierto? Es decir, habla de la macroeconomía y de la microeconomía, las dos son importantes. Actualmente puede ser que digamos que estamos bien macroeconómicamente, pero estamos mal microeconómicamente. El derecho empresario o económico trata de todos los ámbitos de la vida, ¿no? Salud, educación, etcétera, etcétera. Por eso el derecho penal económico
o algunos le llaman empresarial, también es la pata represiva de ese amplio aspecto que es el derecho económico o empresarial. El derecho penal económico se caracteriza por normas penales en blanco que todos sabemos que son normas que se tienen que ser complementadas con normas extra penales, ¿no es cierto? Operativas normalmente. Y la subrama tributaria aduanera, como vamos a ver, y cambiaria, que es la madre de todas las batallas, como vamos a ver, ¿no es cierto? No cumple con la Constitución, siempre invoca su pretendida especialidad, pero realmente el derecho penal económico acepta las leyes penales en blanco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el dinamismo del derecho económico, ¿no es cierto? Son normas que complementan, si, bueno, la ley dice que se puede hacer o que no se puede hacer, y las normas operativas, ya sean plazos, montos, etcétera, complementen esa ley. Ahora vamos a ver el problema que nos trae con la ley penal más benigna seguidamente. Vamos a ver que las subramas que vamos a ver hoy rápidamente, porque lo que más tengo que hablar es de derecho penal tributario, pero vamos a ver cambiario, aduanero y lavado de dinero un poquitito hasta llegar a tributario, ¿no es cierto? El derecho penal cambiario, ¿por qué lo cito en primer momento? Pues yo creo que la madre de todas las desgracias, por lo menos en la ley penal más benigna. Bueno, esta ley, vieja ley 19359 de 1971, fue modificada por varias leyes, lo que llevó a que tenga un decreto que fija el texto ordenado, que es el decreto 480 de 1995. La importante ley que modificó la originaria ley 19359 es la ley 24144, que gracias a Dios le sacó la potestad de sancionar al Banco Central. Por ahora son los jueces de primera instancia, ya sea en lo penal económico, que es la capital, y en el AMBA, y los del interior, ¿no es cierto? Gracias a Dios esta ley 24144 se ajustó bastante más, ¿no es cierto?, a la Constitución Nacional. Pero suscita un régimen, ¿no es cierto?, totalmente retrógrado. Fíjese que se aplica en derecho penal cambiario el código de la ley 2393, creo no equivocarme, a veces me falla el embrague y me olvido los números, pero bueno, que el inciso F, artículo 1, inciso F, dice: será sancionado todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios. ¡Qué barbaridad, qué apertura! Acá entra cualquier cosa. Bueno, señores, quédense tranquilos que el fallo de la Corte Suprema Artemar, fallos, tomo 315, página 908, dice que es constitucional. Bueno, sigamos. Tenemos que seguir lo que dice la Constitución Nacional. Mucho yo no la sigo, pero bueno, en fin, como juez la tenía que seguir, ahora ya no soy juez. Entonces, ¿por qué digo que es la madre de todos los defectos de la aplicación de la ley penal más benigna tan discutida desde hace 40 años, de que yo me acuerdo, que lo seguimos discutiendo? Es porque el artículo 2 de ley penal cambiaria, ¿no es cierto?, dice que no es aplicable el artículo 2 del Código Penal que prevé la ley penal más benigna. Bueno, creíamos que con la reforma constitucional de 1994 se había solucionado el tema. ¿Por qué? Bueno, ya era constitucional el principio de ley penal más benigna. No fue así. No fue así, lamentablemente. Esto aparece con un decreto 530 de 1991 que libera el mercado cambiario. Dicen: señores, ustedes exportadores o que actúa gente en penal cambiario, pueden hacer lo que quieran con los dólares. ¡Ay, qué lindo! Dijeron. Bueno, no sé, se entusiasmaron al santo botón, ¿no es cierto? Si bien estipuló esta libertad cambiaria, ¿no es cierto?, muy prontamente en la Corte Suprema se ocupó de que no fuera tan así.
¿no es cierto? Parece mentira, pero saca en el año 2006 un fallo Cristalux donde dice que se aplica la ley penal más benigna, bien por la Corte, aunque tenemos actualmente una Corte de lujo, y es en ese entonces una Corte de lujo. Pero acá en Derecho Penal Cambiario dijo, bien, se desafectó las normas, perfecto, se soluciona así. No, no fue así. Cosa de locos, ¿no? La Corte Suprema dictó otro fallo opuesto totalmente a Cristalux, un fallo Bungibor comercial contra ANA, donde dice, no, momentito, liberamos el cepo, ahora es libre y todo, pero suscite un artículo del Código Aduanero, el 954 inciso C, que dice que la diferencia entre un ingreso y egreso subsiste. Ah, bueno, que por una ley me permite, pero otra ley me sanciona. Bueno, por supuesto, la mayoría de la doctrina criticamos este fallo, que es un contrasentido, porque realmente si me liberan todo, el artículo 19 de la Constitución Nacional dice que me liberan. Pero las cosas son así. Este Bungibor fue apalanqueado por otro fallo plenario de la Cámara Contencioso Administrativa, recaído en la causa YPF contra ANA, que también dijo que suscite el 954 inciso C. Así que aún en el periodo de libertad cambiaria, que fue muy corto, pero bueno, el exportador podía dejar los dólares en Estados Unidos en su exportación, pero después le exigía acá el 954 que por estadística dijera cuánto cobró, y si cobró más o menos, declaraba más o menos, lo sancionaban por el 954 del Código de Enero. Cosa de loco. Seguimos, la Corte Suprema, ¿no es cierto?, dicta un caso llamado Docupin Sociedad Anónima, ¿no es cierto?, en el cual ya se sale, dice Docupin. Siempre citamos el Cristalux, que había desafectado. No importa si se desafecta o no se desafecta, dice. Si es un cambio, aunque sea operativo, se aplica la ley penal más benigna y se acabó. Es el fallo de Docupin, también muy comentado, yo críticamente, pero la mayoría de la doctrina dijo, no, me parece que es un disparate, pero ese. Hasta que llegamos al fallo Vidal, con la Corte, la actual Corte Suprema, que para mí tiene un prestigio intelectual muy grande, ¿no es cierto? Primero le pone a casación dice, señores, ustedes son casación, dicten un fallo plenario, no me lo manden toda la Corte. Muy bien por la Corte, merecían, y aún siguen sin hacer fallo plenario la Cámara de Casación. Pero no importa, en lo que hace a la ley penal más benigna, dice, señores, toda ley penal más benigna. Se refiere, como vamos a ver cuando desarrollemos derecho penal tributario, a las condiciones objetivas de punibilidad con el monto. Ya lo vamos a ver cuando desarrollemos tributario. Para terminar penal cambiario, porque si no se hace muy lejos, van a ver que siempre en este lío y caos intelectual, doctrinario, legislativo, traje dos fallos para que veamos que es un lío. La ley penal más benigna se aplica cuando hay una desafectación de la ley, no de las cuestiones operativas. Fíjense en dos fallos que voy a citar, donde lo pueden buscar porque no lo pueden cerrar muy largamente. Uno es viejo, es del 2016, más precisamente el 28 de junio de 2016, registro interno de la Cámara Penal Económico 326 del 2016. La carátula es Puente del Litoral y danese sobre la ley 2444. Para que vean que a veces la aplicación de la ley penal más benigna es contrario al ciudadano o al imputado. ¿Acá qué pasó? Y bueno, había una reformulación del Banco Central porque cambiaron los plazos de 180, pasó a los 360 días, ¿no es cierto?, para negociar e ingresar las divisas, y bueno, el Banco Central reformuló. Entonces dijo, ley penal más benigna, tiene más plazo para ingresar, sí, pero en el caso concreto que estábamos analizando, ¿no es cierto?,
en mi voto, por lo que salió por mayoría, salió que había una cuestión prejudicial, que no dijo que no a mi voto, sino que lo pasaba para más adelante, pero el banco reformula y dice, aplicamos la ley más venir. ¿Qué hacen con la reformulación de plazos? Se estiran los plazos de prescripción. Y en este caso era totalmente negativo para el imputado cambiario. Este es uno de los fallos. Y ahora uno reciente, que no sé si está mi querida ex colega Carolina Robilio, junto con el doctor Horno, es un fallo extraordinario. Y está, pese a lo que dijo el fiscal general y todo que trató de convencer que no, ellos dictan el 13 de mayo de 2025, quiere decir que esto es nuevo, un recurso de revisión. ¿Qué pasó? Esto es la causa Rodeiro Fernández y el registro de la Sala B, el registro 141 del 2025. ¿Qué pasa? Porque todos creen que el derecho penal cambiario es para los exportadores que ingresen, no, también para el que compraba dinero o no compraba dinero. Acá hay un caso de algo que se dio en ese entonces de la compra mensual de $10.000 por mes. Entonces le ponen una sanción, el juez de primera instancia, la Cámara, tanto la doctora Robilio como el doctor confirman parcialmente, y prácticamente después de confirmar la sentencia, el imputado presenta un recurso de revisión conforme la ley 2372, yo me equivoqué anterior, dije 73, es que estoy un poco acelerado, la ley que se aplica a la 2372, que es el viejo código, ni siquiera el código mixto y menos acusatorio, es un código obsoleto. Ahora, el fiscal general decía, no, cuando son falsas manifestaciones cambiarias, no necesitamos, no una ley penal benigna, no se aplica la ley penal más benigna. Estos dos magistrados, ex colegas, claramente dijeron, señores, hago lugar. Es la ley penal. Si ahora, cuando están sentenciando y sentenciamos que la Sala B confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, ya queda libre, nadie necesita montos, puede comprar lo que quiere y no necesita autorización al Banco Central, le penal más benigno, y le hacen lugar al recurso y dejan sin efecto y absuelven de culpa y cargo. Ahora, ¿qué jurídico? Pero fíjense en el antecedente que me pueden traer en el futuro. Causa del Banco Central que estarán 4 o 5 años. En 4 o 5 años, 20.000 normas operativas que benefician o perjudican al imputado y que no están publicadas en el boletín oficial. Pero un fallo extraordinario que yo aconsejo leerlo. Bueno, creo que tengo que ir terminando con derecho penal cambiario porque si no, no vamos a seguir. Sí, ya son 15 minutos. Bueno, vamos al derecho penal aduanero, que simplemente lo quiero tocar porque acá, en derecho penal aduanero, la doctrina se ha puesto de acuerdo, y la legislación también. Dice que el bien jurídico protegido es el debido control aduanero. Y yo digo, en derecho penal tributario y derecho penal cambiario también, el debido control fiscal o el debido control cambiario. Pero bueno, yo quiero leer lo que he seguido de hace muchos años, una postura del doctor Pre que nos explica qué es el debido control aduanero como bien jurídico protegido, porque es un intermedio, no el final. Voy a leerlo porque no quiero poner en mi boca lo que dijo entonces el magistrado Pre y actual fiscal general de casación, prestigioso por donde se lo mire. Dice, o dijo Pre en aquel entonces cuando era juez, el control aduanero en sí mismo no puede ser erigido en bien jurídico de un delito. Para ser considerado bien jurídico, debe ser complementado por una finalidad específica distinto del mero ejercicio funcional. Es un bien jurídico intermedio que salvaguarda otros bienes jurídicos de distinta entidad que la formalidad del buen cumplimiento de la función aduanero. Y esos bienes jurídicos pueden ser de distinta índole. Por ejemplo, renta fiscal, higiene pública, salud pública, seguridad común, etc. Por eso el debido control aduanero debe ser considerado, dice el doctor Pre, un bien jurídico instrumental.
o sea, intermedio. Pero eso lo tenemos que aplicar también para el derecho penal tributario, penal, el cambiario, porque en todas las resoluciones dice, violó la facultad de ARCA, violó la facultad de verificación de Banco Central, y bueno, el bien jurídico intermedio es el debido control cambiario o el debido control aduanero. Con esto quiero pasar un poco, para apurar un poco, porque si no, no vamos a tener tiempo de desarrollar todo, al lavado de activos. El lavado de activos es un problema actual. Todas las conferencias hablan sobre la prevención, qué tiene que hacer el contador, qué tiene que hacer el escribano, qué tiene que hacer esto, qué tiene que hacer el otro, y no olvidamos de fondo que hay buena doctrina, pero yo creo que hay un punto que hay que desarrollar. El nuevo artículo 303 del Código Penal, que lo incorporó la ley 26C83, dice que esos bienes originarios que vienen de forma ilícita y quieren transformarlo en lícito, que se llaman los bienes originarios ilícito penal. El ilícito penal no he visto doctrina, lamentablemente puede existir y yo no la conozco. Cuando dice ilícito penal, no dice delito penal precedente como el anterior cuando era encubrimiento. Ahora dice ilícito penal. E ilícito penal, además de delitos, también comprenden las infracciones de fondo que tienen naturaleza penal. ¿Por qué digo esto? Porque un serio problema. Ahora todo viene en concurso de contrabando y lavado de dinero, evasión y lavado de dinero, qué sé yo, mirar a una chica y lavado de dinero, y portar 40.000 pesos para comprar una motocicleta y lo agarran sin que justifique el lavado de dinero. Disparate total. Fíjense, yo pongo, y me gustaría, no lo puedo desarrollar porque lo pueden buscar, un artículo que publiqué en la revista de la doctora Teresa Gómez, Doctrina Penal y Tributaria, que se llama La infracción aduanera de tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales, entre signo de interrogación, configura un caso paradigmático del delito de lavado de activos de origen delictual. ¿Cuál? El desarrollo, señores. Usted va a la salada y encuentra todo falso, todo esto, nada declarado. Y bueno, y eso no es un ilícito precedente para el lavado de dinero. Bueno, es una infracción, o por lo menos tenemos. Pero ahora concurren, tenemos que desarrollar todos estos temas que complican todo el lavado de dinero. Ojalá seamos un país serio y apliquemos en serio el lavado de dinero, que es macroeconómico, no al pobre tipo que lleva 40, 50 mil dólares, no hay dólares, ojalá fuera dólar, pobre tipo, normalmente son pesos, y aún si no lo justifica, ya lo toman por culpable y le hacen una causa para el lavado de dinero. Después, por supuesto, sale absuelto, para el pobre tipo gastó en honorario de abogado y molestias, etc. Bueno, ahora pasamos a lo importante, que es el derecho penal tributario, que es mucho más complejo que el aduanero, porque el aduanero es un código sistemático que yo me animaría a decir que si no es el mejor del mundo, está dentro de los mejores del mundo. En cambio, en derecho penal tributario tenemos dos leyes, que es la ley penal tributaria, ¿no es cierto?, 24769, creo que no me acuerdo los números, 27430, ¿no es? Cambié los números. La ley penal tributaria, la 27430, y después el capítulo de la 1183, que son infracciones de fondo, que también tienen naturaleza penal. Entonces ya tenemos un problemita que lo vamos a desarrollar de a poquito, pero que antes de llegar a eso, quiero hacer también una entrada al derecho penal tributario. Primero, todo el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué se protege mediante los delitos tributarios? Como los delitos tributarios en general son de resultado, ¿no es cierto?, para el perjuicio que se cae, bueno, evidentemente es la renta fiscal. Algunos le llaman dinámica, otros le dicen, no, pero vamos a conceptualizar.
que lesiona la renta fiscal porque no ingresa o ingresa menos de lo que tiene que ingresar. Ahora yo pregunto, ¿qué se protege mediante las infracciones de fondo de la 1183? También son círculos concéntricos, delitos, ¿no es cierto?, infracciones de fondo e infracciones formales que yo les llamo contravenciones, pero bueno, pero son círculos concéntricos. El de las infracciones también tiene naturaleza penal y protegen la renta fiscal. Entonces, si tenemos dos leyes, ¿no es cierto?, que protegen la renta fiscal, ¿cómo hacemos para diferenciar, ¿no es cierto?, si tienen un mismo bien jurídico protegido, los delitos de las infracciones? Bueno, es como buscarle, no sé, la pata al gato. Es difícil, pero hay que tratar de lograrlo. Lo primero que tenemos que ir teniendo este concepto de bien jurídico protegido, a que son las teorías sobre concurso de normas, delitos e infracciones, delitos tributarios más infracciones. ¿Cómo le diferenciamos? Hay varias teorías. Hay una que dice que se aplica el monto defraudado. Si hasta 1.500.000 es infracción, más de 1.500.000 es delito. Bueno, yo no la quiero comentar porque es un disparate. En la práctica puede ser importante, pero jurídicamente no tiene ningún fundamento científico. Una de las otras dice que es el concurso ideal, ¿no es cierto? Se aplica el 54 del Código Penal, que es decir, que el delito absorbe la 46, el artículo 46 de la 1168. No me gusta porque desaparecería la 11.683, artículo 46, por ser absorbido por el delito. No me gusta. Una tercera. Otra dice, con la derogada ley 23.771 se aplicaban ambas figuras, la dolosa para el delito y la culposa. Es un disparate, pero bueno, en este momento ya no rige la 23.771, pero afectaba el non bis in idem cuando estaba vigente la 23.7, también la desecho. Y otros buscan en la forma de culpabilidad, como dije recién, pero de otra manera, dice, bueno, si no es doloso es culposo, pero tampoco la puedo aplicar porque son dos ilícitos, lo que estamos comparando son dos ilícitos dolosos, entonces no podemos decir que la infracción es culposa. Transformar un delito doloso en culposo es una barbaridad jurídica. Por lo último, yo creo personalmente, he sido criticado, con justo medio escucho, que hay una sola opción para diferenciar delitos tributarios de infracciones tributarias. ¿Cuál es? Es la magnitud de la conducta del sujeto activo y el correlativo esfuerzo controlador del sujeto pasivo para detectar la conducta imputada. ¿Por qué? Porque si vamos, las dos figuras, tanto la penal como infraccional, dice que el que por acción o omisión y hace un nexo imprescindible mediante ardito engaño, ¿no es cierto? Entonces, hay un nexo, como vamos a ver en un punto siguiente, un nexo indestructible entre el accionar o el omitir, ¿no es cierto?, con el fraude o el ardid y engaño. Entonces, si esta conducta le requiere un esfuerzo, pese a su especialidad de arca, ex affix, ¿no es cierto?, descomunal o fuera de lo normal para detectar el fraude, bueno, es delito. Y si mediante la acostumbrada, normal, control y verificación de arca o AFIP, ex AFIP, se detecta, y bueno, es infracción. Ahora me dirán, es muy subjetiva, sí, es muy subjetiva, pero podría ser una pauta interpretativa para tratar de relacionar y armonizar dos conductas dolosas que tienen prácticamente, la ley dice ardito, engaño y cualquier otro ardito. Y la 1183 dice declaraciones engañosas. Es prácticamente lo mismo. Sí, es subjetiva también. Bueno, ahí la veo a Marta Mercedes anotar, me va a destruir, como siempre hizo. ¿Cómo te va, Martita? Bueno, voy a seguir porque si no, no voy a poder terminar. Ahora voy a pasar, ¿no es cierto? Les aclaro que no voy a tocar un tema porque me enteré por
Graciela, de que eran, en vez de 2 horas, 1 hora y media, así que la parte de responsabilidad de las personas jurídicas las voy a dejar para otra oportunidad, pues me llevaría por lo menos media o 40 minutos desarrollar, porque la responsabilidad, y no digo penal, responsabilidad penal de las personas, responsabilidad de las personas jurídicas, compliance, planificación fiscal, y todo esto lleva la responsabilidad del asesor penal tributario si es encubridor o es partícipe. Es decir, me llevaría un tiempo sin perjuicio. Bueno, si después hay alguna pregunta trataré de contestarla, pero la responsabilidad de las personas jurídicas lo paso. Y paso un tema que, Martita, al final lápiz, porque vamos a ver consumación y tentativa en derecho penal tributario. Vamos a empezar por este tema de consumación del delito de evasión y las posibilidades tentativas. Vamos a un caso normal y simple. Es decir, la 11.683 nos obliga, ¿no es cierto?, a declarar e ingresar lo declarado en términos que año a año normalmente coinciden con el mes de abril. Este año, me parece el año pasado fue en junio, julio, por problemas, no importa. Pero nos fija un plazo para declarar y un plazo para ingresar. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a lo más simple, Pongamos un contribuyente, Juan Carlos Monzón Rafar, que es millonario. Dios me oye, la Virgen Santísima me ampare. ¿Qué haría con el millonario? Yo declaro verazmente, antes del vencimiento del plazo, que gané 100.000 millones de pesos en el año. Perfecto. Pero después, cuando se vence el plazo, no pago. ¿Qué cometo? Nada. Pero la ley 1183 no dice. ¿Qué? Porque lo da por supuesto. Si usted declaró bien, yo lo verifiqué y todo está perfecto y no paga, ¿qué hace la ex AFIP y ARCA? Le manda una intimación de pago y le dice, señor, yo le voy a cobrar lo que usted declaró que es veraz, perfecto, lo controlamos 10 veces y es perfecto, pero no quiere pagar y no pagó. Bueno, y el tipo decía, a mí qué me importa, hágame una ejecución fiscal y yo voy a pagar el doble o el triple con interés y todo. Entonces todos van a decir, pero usted es un subversivo, porque si todos los empresarios hacen lo mismo. No, déjenlo que haga publicidad, pero a nosotros nos va a ingresar mucho más rápido que una causa infraccional o penal 2 o 3 veces para que este millonario excéntrico, ¿no es cierto?, tenga publicidad, pero no comete ningún delito porque fue veraz en su declaración. Vamos a otro caso. El delito de comisión o de acción, como le llaman los doctrinarios, ¿no es cierto?, es un delito de resultado. Ahora, si yo no digo que se consuma con la declaración jurada, digo que el pago sería transformado, primero de todo, en una pena por deuda, que está prohibido desde el año 1803. Pero eso no es lo peor. Transforma un delito de comisión en delito de omisión. Y el delito de omisión no permite la tentativa. Entonces, ¿para qué discutimos tanto con Marte? Entonces hay tentativa en los casos Santana, Botinelli. Si fuera la consumación con el pago, no podríamos ni siquiera ocurrir hablar de tentativa. Lo que pasa, la presentación de la declaración engañada jurosa, ahí se consuma. Ahora va a decir, bueno, pero si es el resultado no pago. Bueno, lo del pago no pago. Se paga o no se paga, se paga de menos. Algunos dicen que se perfecciona. No, se consuma en mi criterio. Perdón, después vamos a escuchar las otras opiniones que me hacen dudar. Bueno, hasta ahí estamos. Ahora, esto me trae un problema muy grande, porque el argentino es inventor de infracciones y delitos, como yo creo que debemos ser únicos en el mundo. ¿Qué pasa si la FIP me dice, usted tiene que declarar en abril, el 4 tiene que hacer la declaración jurada y el 7 pagar? Bueno, perfecto. Acuérdense que lo que me obliga la 11.683 bajo pena de sanción es que si yo tengo
la obligación de estar inscrito y estoy inscrito, tengo que presentar la declaración jurada. No presento la declaración jurada y me sancionan. Del pago no dice nada, pero no importa. Vamos con la declaración jurada. Yo, contribuyentes, me vence el plazo para pagar en abril de este año 2025, pero presento la declaración jurada en enero de este año. Entonces, uno sospecha, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Bolsón Rafael? ¿Está loco? ¿Para qué tanto tiempo y va a declarar? Sí, pero es muy fácil. En la práctica, yo declaro y digo que en vez de 100.000 gané 100. ¿No es cierto? Pero siempre, además del ángel de la guarda, tenemos el diablo de la guardia que nos dice, che, te están investigando, mirá, ojo, tené cuidado. Rectifico, tengo tiempo de rectificar hasta que se venza el plazo. Bueno, esa corruptela es muy común. No digo que todos sean corruptelas, pero cuando se dan casos tan notorios de 100 a 100.000, ahora se me dice 100 a 1.000 y bueno, pobre tipo, se me escapó un cero. Pero bueno, esto es lo que me trae, ¿no es cierto?, el tema consumación y tentativa en el derecho penal tributario. Ahora voy a pasar a algún otro temita rápido, así después ya tenemos la suerte de que están anotando para... Vamos a otro de los casos que me preocupan mucho, es la extinción de la acción penal por reparación de perjuicio, artículo 59, inciso 6 del Código Penal. Bueno, hay que tomarlo. Vamos a hablar de derecho penal tributario, pues ya que estamos, hablamos de la desgracia de la corrupción en la Argentina, porque cenando con Martita Nercella me dijo, no todos los empresarios son culpables y bueno, está bien, tiene razón, no todos son culpables, pero los que son culpables y quieren solucionar el delito que le atribuyen o le imputan con dinero, yo pregunto, quizá me equivoco, pero ¿cómo valorizan el daño a las instituciones que hicieron? Porque acá más del daño patrimonial hay un tremendo daño a las instituciones y al país. Bueno, lo dejo porque no es mi tema. Vamos al artículo 16 de la Ley Penal Tributaria, que es la bala de plata que me permite salir por única vez y todo, pero algunos dicen que hay que aplicar el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, que es más amplio. Yo creo que no. Bueno, no pueden coexistir ambas normas, porque el principio rector es que la ley penal general no deroga la ley especial anterior. Y la ley, ¿no es cierto?, 27.147, que estableció como causal de extinción de la acción penal la retribución, ¿no es cierto?, no derogó la ley penal tributaria. Y segundo, porque el Código 4 del Código Penal dice, en tanto se aplica el Código Penal a las leyes especiales, en tanto no se opongan o sean incompatibles con el espíritu y finalidad perseguido por la ley especial. Por estos fundamentos yo creo que no se aplica el Código Penal salvo para dos artículos que creo que no están mencionados en la ley. Creo que no sé, acá lo tenía anotado por ahí. Sí, hay dos casos que se podría aplicar en el código. El artículo 7 de la 27.430, que es retención indebida de los recursos de seguridad social, el artículo 8, que es obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Como no dice nada la ley penal tributaria, podríamos eventualmente en estos dos casos aplicar. Vamos a otro tema, allanamiento del artículo 21, que en ningún momento llegué a decir yo que un allanamiento se puede hacer sin fundamentación. Soy un eterno exigente de la debida fundamentación para allanamiento. Pero acá tenemos tres allanamientos tipo. El primero de las normas es el nuevo Código Procesal Penal, hablamos del que se está por implementar en la capital, que en algunas provincias está implementado, Ley 27063,
prevé en su artículo 140 y siguiente el allanamiento. Habrá que pedirle al juez de la causa un allanamiento y el juez lo debe fundamentar, estudiar las causas y dirá el allanamiento. Ese no tenemos problema, es el juez de la causa. Ahora, tenemos otro. En la ley 11.083, artículo 35, inciso E, cuando, ¿no es cierto?, hay un contribuyente se opone que lo investigan y bueno, tiene la posibilidad, poco usado, lo he visto muy pocas veces, utilizado, que se le pide al juez de turno, que no necesariamente tiene que ser penal, puede ser un contencioso administrativo, que dicte una orden de allanamiento porque no le permite verificar in situ, ¿no? Bueno, no se utiliza prácticamente, no vale la pena desarrollarlo. Sí, el artículo 21 de la ley 27.430, que ese sí es cuando hay presuntamente van a hacer un incendio, porque acá en la Argentina cuando quieren investigar en serio se incendian las cosas, se incendian documentos, se incendian edificios, qué sé yo. Bueno, esa presunta del artículo 21 es cuando hay inteligencia fiscal y dice que hay pruebas que se van a destruir, permite que el juez penal, ¿no es cierto?, dicte un allanamiento. Pero esto no significa que esto signifique una excursión de pesca, como decía el doctor Hendry, lo seguíamos Repeto y yo. ¿Qué quiere decir una excursión? Es para cuando estoy con serias dudas de que están por hacer un incendio, una inundación, o comerse los papeles, qué sé yo, no sé, ¿no es cierto? Pero no para investigar si encuentro algo, prueba. Eso es una excursión de pesca no permitida. Lamentablemente, en el fuero penal económico, muchas veces ese allanamiento se toma por denuncia, y eso está mal, porque es adelantar el proceso judicial. Lo que tiene que hacer la ARCA, ¿no es cierto?, con ese allanamiento y las pruebas, hacer la determinación de oficio y formular después la denuncia, no judicializar prematuramente el expediente. Bueno, me parece que me queda poco, vamos a ver. Sí, consumación, la elusión fiscal. ¿Qué problema con la elusión fiscal? Bueno, yo creo que tenemos ya una discusión con mi querido amigo Álvaro Echagüe, que hoy cariñosamente me mandó un cariñoso recuerdo y invitándome para su fundamental observatorio. No hay diferencias, son distintas doctrinas, pero todas las doctrinas son buenas. Todas las doctrinas hay que estudiarlas, porque siempre se cometen errores, y a veces no errores, pero son disidencias lógicas, normales y jurídicas. Bueno, ¿qué es la defraudación? La elusión fiscal es un caso especial de defraudación fiscal del artículo 46. Ahora voy a explicar por qué es especial. Pero hay consenso que la elusión fiscal es el uso de formas jurídicas inadecuadas o impropias en la práctica civil y comercial. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Porque no quiero ser muy extensivo, pese que está en el tema, elusión fiscal. Hay casos que son fáciles, como yo lo cito al caso de Clemente Lococo, ¿no es cierto? En vez de alquilar un teatro, en el alojador, por supuesto, que pagaba IVA, o creo que era ingreso antes, el anterior, el impuesto a la venta, y le hace sociedades por 3 o 4 meses que no pagaba el impuesto. Y bueno, después de mucho análisis, entre Oyuela, Sutaina, no sé quién eran esos en la Cámara, llegaron a decir, es totalmente lícito. ¿Por qué no puede hacer una sociedad por 3 días si comparte las pérdidas o las ganancias? Entonces, está bien, lo absorbieron. Y después casos muy complejos, como Urnequian, ¿no es cierto? Que ahí me dirán, porque un empresario del nivel de Urnequian hizo un fideicomiso anglosajón en Estados Unidos y acá por una razón simple, porque se diferencia el anglosajón del argentino, que ya existía la ley de fideicomiso, que el anglosajón no pierde la disponibilidad de los bienes, como acá. Acá lo pierde a razón del fideicomiso, que pasa a ser contribuyente del fideicomiso, pero pierde, lo puede manejar, ¿no es cierto? Entonces, después Urnequian, que se hizo
asesorar por los mejores consultores del mundo, pero yo creo que serían consultores norteamericanos, que le dijeron la verdad. No le dijeron solamente que el fideicomiso anglosajón de Norteamérica aplicado acá puede haber diferencias. Entonces, cuando declaró bienes personales, dijo donaciones y no pagó. Y ahí cometió un error, pero es un error subsanable. No hubo fraude, o por lo menos el tribunal oral que lo juzgó explicó perfectamente que no hubo un fraude, un engaño o un ardid como para sancionarlo. Es decir, entre esos dos ejemplos se mueven los. Lo que quiero tocar, porque hay dos libros, evidentemente, el de el doctor Alberto Tarsitano, que está acá, lo tengo presente, que el único inconveniente que tiene que es largo, te lleva mucho tiempo. Yo reconozco, lo leí una sola vez. Pero no, lo leí una sola vez porque Alberto tiene tantos artículos anteriores. Y para el caso de la conferencia, yo recomiendo, sí, por supuesto, si quieren leer el libro es largo, ¿no es cierto? Pero él publicó en el 2004, en Derecho Económico, esto que estoy mostrando, un artículo que se llama Las formas jurídicas inadecuadas en el derecho tributario y en el derecho penal tributario. Bueno, léanse, que serán unas 20 hojas, que agota el tema, que después lo vuelco al libro, pero el libro, como pueden ver ustedes, es grande. Ay, cuesta más leer, ¿no es cierto? Y después tenemos el libro de Juan Manuel López Echagüe, que ese sí lo he leído 3 veces, porque dice, si dice que mi teoría debe ser verdad, léanlo. Yo lo leí varias veces, lo subrayé, como lo pueden ver varias veces, pero es muy bueno, y yo creo que la diferencia con Juan Manuel, que tiene su observatorio, que es una fuente de discusión perfecta, divina, es la diferencia generacional. Él es joven y yo soy ya, no me gusta que me digan adulto, ¿cómo es? Mayor o algo así, que me digan viejo, entonces, que no importa, para mí es una satisfacción ser un viejo y llegar a mi edad como me creo que estoy. Pero léanlo, muy interesante el de Juan Manuel, y trae doctrinas de distintos países. Ahora, me dirán, bueno, todo es evasión y hay que dar con palo. Yo cuando era joven también quería darle un palo para ordenar a los contribuyentes que no cumplen. Pero yo creo que ya estamos en un momento de la historia que hay que dialogar y buscar o empezar por lo menos por la parte más. El derecho penal es la última ratio, ¿no es cierto? Si lo podemos hacer como infraccional, y bueno, si después supera lo infraccional, porque a veces la elusión fiscal puede ser delictual. ¿Cuándo? Cuando ese abuso de forma es acompañada con documentación falsa, ¿no es cierto? Pero cuando el contribuyente, sea quien sea, grande, pequeño, chico, lo que sea, le dice a Arca, yo voy a hacer esto, ¿dónde está el ardito? Y bueno, de todo esto, yo una solamente cosa quiero hacer es que, ¿por qué digo que es una especial del 46? Porque el 47, inciso E, dice que cuando es una presunción de dolo infraccional, dice, cuando usted comete un abuso de forma, se tiene por asegurado el dolo, ¿no es cierto?, de la infracción, y bueno, si usted no prueba lo contrario, una presunción iuris tanto, usted puede probar lo contrario, pero ¿cómo vamos a probar lo contrario? Es la prueba de lo imposible. Pero mi querido Alberto y Juan Manuel, que sin duda alguna son dos de los máximos tributaristas que tenemos en la Argentina y creo en el mundo, dicen que ese 47 no es un nexo, ni quiere decir que una infracción, sino que se puso ahí para que no sea utilizada, ¿no es cierto?, para el delito. Estoy de acuerdo, pero el nexo, perdón, dice lo contrario, que es un delito, que es un nexo que podría, dice sobre todo Alberto Tarsitano, ese 47 podría ser utilizado para decir que esta infracción es delito. Yo digo,
que lo piense un poco, Alberto. Me parece que al revés, que esa presunción es un obstáculo para que pasen al delito sin descartar la infracción. Simplemente, bueno, es una apreciación. Y aprovecho y ya termino, Graciela, no sé si estoy en tiempo, son las 6. Ya me estoy pasando. Quiero decirle que salió una nueva revista que me parece muy bueno, de mi amigo Jorge Haddad, que todos estos temas que venimos arrastrando hace 40 años es muy buen tratado por autores, y hoy me entero que también mi querido amigo Cristian Scoponi sacó un 4º tomo en penal económico y ya lo mandé a comprar. Vamos a ver, porque hay un revival, una resurrección del derecho penal económico. Bueno, bienvenido sea. Es difícil leer todo, pero ahí estamos. Bueno, Graciela, yo creo que ahí dejo el espacio, por lo menos de media hora, como para hacer preguntas. Bueno, Juan Carlos, la verdad que un panorama muy claro de un montón de temas que, por cierto, como vos bien dijiste, hay mucho más para decir, pero nos ha dado un panorama muy importante. Por mi parte, para después dejar a preguntas, que hay muchos que te están escuchando, unas opiniones más que nada, y bueno, vos me darás tu parecer. Por ahí leyendo jurisprudencia, en cuanto al ardid que vos te referiste, veo Sí. que hay dos posiciones, ¿no? Por un lado, los que toman en cuenta el ardid puro, sin agregar ninguna palabra, y otros que dicen ardid idóneo. Desde mi punto de vista, siguiendo a un gran maestro que yo tuve como titular de cátedra, que fue el doctor Norberto Spolansky, que él tenía la teoría del lenguaje y la acción humana, que simplemente frente a este nombre tan portentoso, lo que quería decir, hay que leer lo que dice el tipo penal. El tipo penal tiene que ser perfecto y no hay que agregarle ni sacarle ninguna palabra. Yo sigo eso mucho. Entonces yo digo, el artículo no dice ardid idóneo, dice acción o omisión, cometiere ardid. Entonces no le podemos agregar algo más para fundamentar. Lo que sí estoy de acuerdo, como vos bien dijiste, es, a ver, tiene que ser una maniobra ardidosa, una mise en scène que haya puesto el engaño al fisco. Si el fisco tenía parte de lo que supuestamente el contribuyente no declaró, bueno, esto no puede ser llevado al campo del dolo, ¿no es cierto? Eso por un Bueno, lado, ardid, no hace falta agregar ninguna palabra más. Por el otro lado, tengo la idea que esta falta de actualización de los montos, que todo hace suponer que pronto ya lo vamos a tener, siguiendo lo que dice el 303 del lavado, es decir, que se va a aumentar a 150 salarios mínimos vitales y móviles. Pero bueno, hoy por hoy estamos elevando a la categoría de delito actos, hechos que no son delictuales, que deberían ser infraccionales. Esto ya se ha planteado en la justicia y totalmente de acuerdo con los jueces. Con buen criterio los jueces dicen, señores, yo lo que no me dice la ley no lo puedo. Puedo declarar la inconstitucionalidad, eso sí, pero la ley dice un monto y hay que respetar ese monto. Y finalmente, con relación a Eurnequian, ese sí creo que fue un caso muy, muy paradigmático. Yo estaba como funcionaria en el organismo en ese momento. lo sé, tuviste en el estudio originario del caso de Requiá. Exactamente. Denuncia que fue desestimada por la casación, si bien me dieron la razón en primera y segunda instancia, casación la da vuelta, un fundamento que hoy respeto, es decir, Eurnequian declaró todo, no ocultó nada. Lo que yo le hubiera preguntado en ese momento al señor Eurnequian es por qué un fideicomiso anglosajón y no si lo teníamos acá en la República Argentina. Y él hubiera estado en todo su derecho de decirlo porque se le da la gana. Pero hoy, hablando hace muy poquito con el doctor Julián Martín, que fue profesor mío en ganancias en la especialización en tributario, me dice, ojo que sí, eso salió tal cual, la casación lo dio vuelta con fundamento, pero hoy eso se reformó, con lo cual
ese hecho, esa acción que se cometió en el año 2007, hoy ya no se podría hacer. La ley la tomó en De cuenta. acuerdo, de acuerdo. No estudié todavía el tema. Quien lo sabe muy bien es el doctor Julián Martín, porque él me lo acaba de aclarar hace poquito. No he estudiado el tema todavía. Bueno, por mi parte, esas Bueno, esas aclaraciones. dos preguntas te las voy a tratar de contestar, Graciela. La primera, fíjense que el ardid está agregado idóneo porque la ley dice ardito engaño, y engaño es la pequeña mentira. Yo siempre dije que no hay pequeña mentira ni en derecho aduanero, ni en penal tributario, ni cambiario. Pero bueno, ya está superado eso y lo dan como sinónimo, ardid y engaño, ¿no es cierto? Pero en realidad se agrega idóneo porque siempre hay un pequeño ardito, una mentira, sobre todo en derecho penal aduanero, ¿no es cierto? Y que un certificado de origen, una papaya, bueno, es un ardito, es una mentira, pero no alcanza para ser delito. Por eso le agregan el doctrina, o por lo menos la parte de la doctrina que dice que se necesita un ardid idóneo. Idóneo quiere decir que tenga un peso y una magnitud como para engañar al ente, ya sea ARCA o aduana. Bueno, aduana es parte de ARCA también, a ARCA. O al Banco Central, ¿no es cierto? O a la Comisión Nacional de Valores, que también hay que... Bueno, creo haber contestado el por qué ponemos ardidonio, ¿no es cierto? Y con respecto al fallo Urnequian, yo te diría que leas en profundidad el fallo del TOF. Ahí explica perfectamente, pero Urnequian, yo tuve oportunidad de conocerlo en una reunión y decía que estaba molesto porque los máximos asesores le habían dicho que estaba bien, pero yo creo que le dije en ese momento, porque ya había dictado, yo había hecho mi voto ya sobre Ardita, etcétera, etcétera, que fue base para el TOF, ¿no es cierto? Él se equivocó en bienes personales, porque en bienes personales puso donaciones para no pagar y el fideicomiso anglosajón no pierde, digamos, la nuda propiedad, por decir algo, porque no es un inmueble, pero no pierde. Entonces ahí falló. Pero después el TOF lo desarrolla bien el porqué. Bueno, el entonces AFIP, que vos formabas parte, estimó que era un ardid idóneo, pero después el TOF le explicó por qué no es un ardid idóneo, ¿no es cierto? Porque le dijo a la FIP de entonces, señores, yo deduzco esto porque hice el fideicomiso tal, 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 y ahí la FIP le dijo, no solamente que no tenía razón, sino que después de salir el fallo del TOF, se intentó reanimar y revivir otros periodos diciendo que, ¿no es cierto?, eran distintos porque es por periodo y por año, con lo cual, gracias a Dios, le dijeron todas las instancias, existe el nem bis in idem. No estamos hablando de un sobreseimiento por un periodo anual, sino de un hecho, ¿no es cierto? Creo haber contestado tus dos preguntas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Bueno, ahora voy a dejar el paso a los que están acá. Me gustaría que aquellos que quieren hacer una pregunta que prendan las cámaras. Mientras tanto, mientras lo hacen, yo por mi parte tengo acá la cámara prendida de Marta Narcellas. Marta, ¿alguna aclaración, alguna consulta? Pero, Vamos. perdón, yo me tengo que levantar para hacer una necesidad imperiosa, pero no la quiero escuchar a Marta. Bueno. Él sabe que como casi siempre, lo quiero mucho como persona, pero disiento absolutamente en todo lo que dice. Ya lo sé, siempre me ganás. Pero bueno, es la naturaleza. Coincidimos en casi nada. Pero de cualquier manera siempre es un gusto escucharlo. Mira, no sé ni por qué tema, porque habló de tantos temas que no sé ni por qué. Es para engañarte. Por ardid idóneo empiezo que fue el final. Yo creo, como Graciela, que lo de idóneo es innecesario, pero no porque no tenga que ser idóneo, sino porque si el ardid no es idóneo, no es ardid.
Entonces, en la propia definición de ardid está la idoneidad, con lo cual el agregado es simplemente redundante. Es como decir, Marta es una señora mayor, es redundante. Lo de señora mayor, con decir Marta ya alcanza. Es decir, no es necesario, es agregar lo mismo, es decir, ardid, ardid, no ardid idóneo. Por eso creo que no es necesario. También, Perdón, Martita, que te interrumpa, pero por eso yo aclaraba que la ley dice ardid o engaño, y el engaño es una claro, mentira. Por eso se dice ardid idóneo. El engaño no existe. Bueno, pues no importa, no, pero he asimilado ardid siempre en todas las aplicaciones jurisprudenciales, se asimila ardid como corresponde, porque un mero pero lo engaño. asimilan con engaño, que engaño es una mentira. Claro, Nada más. pero No el tiene, no engaño no tiene puede ser el relevancia medio, jurídica. sobre todo cuando tenés al ARCA enfrente, que es una entidad Claro. especializada en estos temas. Bueno, también, a ver, cuando describías la ley penal tributaria, nunca puede haber una ley, la ley penal más benigna, digo, nunca puede haber una ley penal más benigna que perjudique al imputado. La ley penal más benigna no es general, no hay una ley mejor, más benigna que otra, sino que siempre se refiere al caso concreto, es decir, que se refiere a cada imputado al que se tiene que juzgar. Y en ese caso va a ser más benigna cuando lo coloque en mejor situación procesal o cuando le acarree una consecuencia punitiva menor que la ley anterior. Lo único que no se puede con la ley penal más benigna es tomar un pedazo de una ley y otro pedazo de otra. Es decir, yo la ley la De tomo acuerdo. entera, pero Pero ahí no tenemos disidencia, Marta. cualquiera de las De dos. Pero ninguna manera tenemos disidencia. a mí me gusta pelearte de cualquier manera. Ah, bueno, a vos te gusta pelearme, pero ahí no tengo Aunque, disidencia. Es aunque, más, leí bien los fallos, el fallo de Carolina Robilio y Hornos, este que cité, ahí lo aclaran perfectamente. Pero lo que pasa es que la ley penal más benigna, montada al derecho penal tributario, es una cosa, pero como son todas armonizaciones, el derecho uno solo, no son compartimientos estanques, te di dos casos que son dignos de leer, en el cual la ley penal más benigna, ¿no es cierto?, perjudica en vez de beneficiar. Cada caso, como decimos, hay que estudiarlo, pero el derecho penal tributario, ¿no es cierto?, estoy el claro que perjuicio vos no se decís, aplica. bueno, Así por de eso yo simple. estoy claro, pero sería conveniente que los fuera en los montos famosos, que ahora, según me dijeron, en diputados quieren poner monto conforme al salario mínimo, que va a traer otro tipo de problemas de impugnaciones, pero te quiero decir, Martita, que bueno, los montos no, dan lugar al fallo palero, pero no tiene nada que ver el fallo palero con Cristalú. En uno se desafectó y el otro es operativo. Más allá de que yo creo, como bien vos decís en tus escritos, numerosos escritos, yo preferiría que las condiciones objetivas de punibilidad fueran parte del tipo, para olvidarnos. Porque si va a salir una ley modificatoria diciendo que no hay ley penal más benigna porque va a ser 150 salarios mínimos vital y móvil, va a pasar lo mismo de lavado de dinero. Al día siguiente salen a impugnar diciendo que es inconstitucional y qué es eso. Es El hecho simplemente que eso. el hecho que la consecuencia punitiva le llegue a la persona imputada muchísimos años después y entonces haya 17 leyes, no tiene que ponerse en las espaldas del imputado. Es el Estado el que tiene que proveer la forma de rápidamente sacar la resolución que corresponde. Por lo tanto, si los elementos estructurantes del tipo, para que yo cometa el delito, tengo que haber evadido tal monto. Si no evadí tal monto, no constituye delito, no tengo sanción penal. Por lo tanto, el monto integra la definición de los elementos estructurantes, aunque los quiera No me llamar. cabe ninguna duda, pero no lo tratan Entonces, así. Lo cualquier tratan como condición modificación, objetiva de punibilidad que no forma parte del tipo. pero cualquier modificación que exista en cualquiera de los elementos que hacen que se me aplique o no se me aplique la conducta, tiene que integrar la descripción típica y por lo tanto tiene que traerme la consecuencia punitiva o no traérmela según la ley que esté vigente en ese momento. Lo único que, aparte de todos los motivos de discusión que habitualmente tenemos, muy mal lo tuyo cuando decís que el malo para el imputado
porque tiene que pagarle honorario a los abogados. ¿Qué es eso? ¿De qué? Yo dije que está mal. No, Claro, si a mí me dijiste, pagan honorarios, ¿cómo pobre voy a decir? hombre que tiene que pagarle honorarios. Gracias a Dios. Bueno, No, yo nunca dije eso, vos sentiste mal, interpretaste mal porque ya a la edad, bueno, a la edad nos viene a hace lo todos. suyo. Si hace yo lo- dije eso, me rectifico. Bueno, en punto a reparación integral, no sé si te entendí bien, pero te entendí como que no sería plausible esta salida alternativa del proceso. ¿Dijiste eso? Sí, sí, por supuesto, y di las explicaciones, porque ley especial no se deroga con ley general y después porque el artículo 4 suscita el artículo 16 de la ley penal tributaria, entonces, a mi entender, salvo en esos dos casos cité, no se aplica el 59 del Código Penal. Yo no Es lo Lo que estoy... que dije, dijo es que sí. para algunos artículos sí se aplica, dijo Martita. para dos artículos. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que sea porque la ley general revoque o anule la ley especial o a la inversa, como quiera llamarlo. Yo creo que son dos leyes complementarias, que la política criminal actual lo que intenta es buscar salidas alternativas del proceso para resolver los conflictos penales, que ha entendido que la única forma de evitar los congestionamientos innecesarios en los tribunales y la única forma de devolver la paz social y lograr salidas que sean realmente beneficiosas para toda la sociedad no es una pena, sino que es solucionar el conflicto. Y una de las formas... Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y yo Y una de las digo, formas de solucionarlo es reparar el daño. El problema es que es integral, porque vos hablabas de que de hay cómo bienes adquiridos. valorizar el daño a las instituciones, que es lo más fundamental en los Bueno, delitos de corrupción, dije. pero No. en la palabra integral, fíjate que el legislador sabiamente no puso reparación económica, puso reparación integral. Bueno, pero Entonces, ¿cómo valorizás los daños que hicieron hay, durante tantos años a la hay República? muchas ¿Qué formas de valor solucionar. patrimonial tienen? No tiene por qué ser patrimonial. Yo en la ¿Cómo reparación no? Si integral... ellos ofrecen dinero, ¿qué es el dinero? ¿No es No, pero yo patrimonial? en la reparación integral puedo ofrecer normas de conducta, puedo ofrecer educación, puedo ofrecer una cantidad de elementos que sí sirvan para reparar o para preparar para el futuro a las personas para que la corrupción sea desdeñada desde el inicio. Puedo hacer un montón de cosas que reparen integralmente. Lo único que tiene que hacer el tribunal es ver si esto que yo ofrezco es o no integral. Es decir, si repara la totalidad de los ¿Y bienes agredidos. vos te parece, Martita, que a un empresario que robó tantas y que es copartícipe de un delito con funcionarios de gobierno, aparte de la parte de dinero, le van a decir, bueno, tiene que ir a una escuelita a dar clases sobre instrucción cívica, con eso va a reparar 10 A años mí, de a mí, lo desastre que me, pa- económico? a mí lo que me parece que cuando un país tiene como el nuestro una corrupción sistémica, lo que hay que solucionar es esa corrupción estructural, esa corrupción sistémica. Y no va a ser con penas a los empresarios. ¿No? Sí a los funcionarios, pero no a los empresarios que la mitad de las veces o se adherían a las reglas del sistema o no podían trabajar. Hay muchísimos casos totalmente diferentes, creo que debe contemplarse cada caso particular. Hubo empresarios que integraron la asociación ilícita y que se pusieron como mano derecha de los funcionarios para cobrar las coimas. Esos Bueno, merecen el mismo tratamiento que los funcionarios. Pero el empresario que quiere reparar, que se arrepiente de su conducta y que lo que manifiesta es que no pudo actuar de otra manera, porque no había otra manera de actuar en un país donde la corrupción había permeado y ha permeado absolutamente en todas sus capas, yo creo que debe dársele la oportunidad que pueda reparar. por supuesto, Como y sea. para eso se tiene que analizar caso por caso. Yo no estoy en desacuerdo con vos, pero la mayoría de los empresarios que no me vengan con el cuentito que se justifica o tiene una causa de justificación que no podían actuar porque el gobierno era corrupto. Ellos son tan corruptos, la mayoría de los que hicieron grandes destrozos patrimoniales y corrupción, como los funcionarios. Habrá, como vos decís, quizás algún empresario que, bueno, no sé, que justifique su coautoría, o no sé, yo lo dudo, pero bueno,
De cualquier Los que manera yo debe de haber conozco, ninguno es santo. Yo les diría que tampoco se hagan un agregado. No se hagan mucho problema porque la reforma que se está tratando expresamente dice que el 59, inciso sexto, en el régimen penal tributario no se va a aplicar. Así que bueno, eso ya. Si Bueno, la, si la- si pero la eso para norma, el delito tributario. Marta está pero si hablando la de norma lo corrupción. dice, si la norma lo dice en forma expresa, yo acepto el principio de legalidad, o digo que es inconstitucional, o acepto el principio de legalidad. No se aplica y se terminó. Pero mientras la norma no lo diga, mientras la norma a mí no me excluya el delito tributario, yo creo que los jueces no deberían excluirlo. De cualquier manera, creo que ha llegado el momento en Es que dejar la norma, el lugar a los la demás norma para que tenemos un pregunten. artículo 16 específico. ¿Y qué tiene que ver que haya un específico y no pueda haber 17 formas distintas de salir del proceso además de esa? Es complementario, no es lo mismo. No es lo mismo las 16 que lo que pide el 59. Son dos posturas totalmente diferentes. Yo creo que las Bueno, dos son compatibles. parece que todos los jueces nos equivocamos y que el legislador también, Marta. No estoy de acuerdo con vos. No es lo Es que dice el decir, mientras legislador. suscite el régimen especial que No dice eso determina el legislador. claramente cómo se utiliza la extinción de la acción por reparación o por pago. Dije eso. Y tanto es así que no fue derogado cuando se modificó el Código Penal. Entonces Por la ley ahora, especial subsiste. Y son dos casos similares. por ahora no lo dice. Si sale la resolución que me dijo Graciela, voy a absolutamente aceptar que en 59 no se aplica a los delitos tributarios. Mientras esa norma expresa no salga, entiendo que es complementario del 16. Pero bueno, dejo el lugar para que otros pregunten porque ya creo Bueno, que pero tomamos te quiero demasiado aclarar tiempo. para terminar el caso con el doctor Vidal Albarracín, sobre todo en derecho penal. Somos fervientes defensores de la reparación antes de la penal por medios alternativos. Empecemos con la infracción y sigamos con el delito cuando descartamos la infracción. Pero cuando la ley es tan específica, y bueno, marche preso, a mí no me gusta, pero a mí también me gustaría aplicar el 59, pero la ley no lo permite. Bueno, son ¿Dónde no lo posturas. permite? ¿En qué lugar? ¿Qué frase me dice que El no se puede artículo aplicar? 16 de la ley No penal dice tributaria. nada. Dice se ¿Qué dice puede la bala? ir Dice que se puede por única vez. Entonces, si es por única vez, no puede. en ese supuesto con esos elementos, es decir, cuando se den todas esas variables en ese tiempo, en esas circunstancias, 16. Cuando no se den, si se ¿Pero da la... qué elemento si es evadir? ¿De qué elemento me estás hablando? Bueno, no nos vamos a Bueno, no poner discutamos y dejemos que. Yo sabía, me que encanta. pregunten los demás. En Bueno, una palabra, tener razón, no importa. Prefiero ser. pareces, pareces un marido. Vamos, No hay problema. vamos a dar la palabra a Humberto. ¿Alguna reflexión? Bueno, sí, quería volver sobre este tema tan interesante del ardid idóneo, no idóneo. Me parece que una forma de superar el problema, dado que en cada caso se requiere analizar la conducta que ha tenido el contribuyente, sería que esa maniobra que hizo el contribuyente fue capaz de engañar o no al fisco. Y quisiera poner un ejemplo concreto que pasa en la práctica y que ya fue desarrollado por la jurisprudencia. Un contribuyente que era responsable de valor agregado emitía sus facturas, hace la declaración jurada. Cuando hace la declaración jurada, no declara la totalidad de los ingresos, el fisco lo observa y le hace la denuncia penal porque no había reflejado en la declaración jurada los ingresos correspondientes. Pero he aquí que hay un aspecto muy particular porque el contribuyente, como la mayoría de contribuyentes, utilizan la emisión de las facturas electrónicas. Y en la información de las facturas electrónicas era conocida por la autoridad fiscal en forma instantánea. Quiere decir que cuando este caso llega a la Cámara de Apelaciones, se planteó si había o no un ardid. Y entonces la Cámara, para mí, con buen criterio, no metiéndose en esto de idóneo o no idóneo,
dijo, bueno, aquí en realidad esa maniobra que utilizó el contribuyente no fue capaz para perjudicar y dañar al fisco. ¿Por qué razón? Porque el propio fisco contaba de antemano, antes de la declaración jurada, con toda la información. Y si el fisco contaba con la información, ¿de qué forma se produce ese engaño? Esta sentencia de la Cámara de Apelaciones me pareció realmente muy interesante porque para mí llega al hueso del tema, el análisis de la maniobra del contribuyente y el hecho si esa maniobra es capaz, es idónea o no para engañar al fisco. Lo que ocurre que en situaciones similares, otra jurisprudencia dijo lo contrario. Bueno, ¿Por qué razón? Porque dijo que el ardid se exteriorizaba con la declaración jurada engañosa. Y la declaración claro. jurada engañosa era consecuencia de la maniobra del contribuyente que justamente consistió en no declarar todos los ingresos. Ahí están Per- puestos claramente las dos posiciones en forma tan Yo encontrada. sin ninguna duda me El inclino por la segundo segunda. punto que te quería transmitir, Juan Carlos, ya te dejo. El segundo punto es el tema de la tentativa, que en realidad el tema de la tentativa de evasión fiscal no terminó de quedarme muy claro cuál era tu posición, porque siempre pensé que la tentativa en un delito de resultado no existe. No No, existe. en un delito de resultado puede existir o no. Hay que ver si son actos ejecutorios o no. Lo que no puede existir en un delito de omisión. Y si el bien jurídico protegido es el no pago y se consuma con el no pago, ahí sería de omisión y no habría posibilidad de tentativa, porque los delitos de omisión o de peligro no tienen tentativa. Pero yo te explico. A la primera pregunta tuya, estoy de acuerdo con la segunda postura, pero no me preocupa tanto si lo que hizo la conducta es ardidoso o no. Lo que más me preocupa es la capacidad que tiene Arca de controlar y ejercer, porque a veces no lo ejerce, pero tiene las facultades para hacer. Y además, te digo, normalmente lo que vos comentaste de IVA, ahí hay un fraude inicial, pero hay empresas grandes o contribuyentes chicos, lo que sea, que a Arca le dicen, señores, yo interpreto esto así y lo declaro así. Y después la Arca lo analiza y dice, no estoy de acuerdo y determina. Pero ahí no hay fraude cuando uno le permite, aunque a veces Arca no lo analice, pero tiene la posibilidad de analizarlo, si lo que hizo el contribuyente de buena fe o no. En cambio, en el ejemplo que vos diste no fue de buena fe, porque no facturó todos sus ingresos. ¿Te das cuenta? Y la FIP tenía facultades para saber si ese ardid violó, ¿no es cierto?, el principio de tributación. No, perdóname, el ejemplo que yo di facturó todos los ingresos. Pero Facturó todos los ingresos. no lo declaró. No lo declaró Y la bueno, totalidad. no te El olvides, punto, yo insisto con esto porque me parece que es el punto central. El punto sería si por el hecho de que esta maniobra alcanza a engañar o no al fisco. yo creo Porque que el sí, fisco, porque no te olvides, muchos, vos lo sabés, Humberto, pues sabés más que yo sobre esto, pero vos sabés que sobre todo en una conferencia me llamó la atención, lo cité y estaba dando también Lopetegui, que decía que el delito tributario es un delito contable jurídico. Entonces, claro que hay contable. Ahora, si eso es llevar los libros contables, no un acto preparatorio, yo creo que sí. Y así lo he manifestado en los casos de Botinelli y Santania. Otra, bueno, Teresa también creo que lo sostiene, pero Marta dice que no son actos, ¿no es cierto?, que dan lugar a la tentativa, sino que son preparatorios. Bueno, para eso estamos en esta conferencia, ¿no? Pero yo creo que si tomemos como un delito de comisión, analicemos la tentativa. Ahora decimos, no, se consuma con el pago y es un delito de omisión, ni hablemos de tentativa, ¿para qué vamos a gastar nuestro cerebro en algo que no tiene importancia? No sé si fui claro. sí, sí. ¿No, Marta?
Ya me quiere, ella está contenta porque me ganó y siempre me ganaste. ¿Qué más? El Bueno, destino de los hombres. acá levanta la mano el doctor Carlos Negri. Adelante, Oh, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? sí, Carlito, Sí, sí, perfecto. ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, me encantó oírte, muy Bueno, agradable gracias, y Carlos, gracias. me interpelaron varias cosas. Yo estuve en un congreso ahora en Tucumán y hablé de la sobrecriminalización, es decir, todo es delito. Y vos mencionaste con mucha claridad el tema de la figura de lavado del 303. Sí, Hay un tema como que el derecho deja de ser un sistema con la acción típica del 303 administrar. Para el derecho penal, es decir, casación y demás, empiezan a repetir lo que la jurisprudencia y la legislación española, que en lugar de administrar hablan de estar en posesión, y al señalar que se trata de un delito continuado, el delito cesa, a partir del cual se empezaría a computar el, la prescripción, cuando termina esa, entre comillas, administración. Se entiende, repitiendo a Ripert, en derecho penal como que el administrar es disponer. En el derecho comercial, en el derecho común, administrar es conservar, no disponer. Y exacto. ahí se mezclan dos conceptos porque el órgano en una sociedad anónima, por ejemplo, que tenemos los cuatro órganos, órgano de gobierno, órgano de administración, órgano de representación, órgano de fiscalización, el que dispone es el órgano de gobierno, que es la asamblea. Sí, El correcto. que administra es el directorio, conserva, no dispone, no puede ejercer funciones. Está aquí que se plantea el siguiente hecho, que se vuelven imprescriptibles por una cuestión Ujú. interpretativa, para mí equivocada desde el punto de vista de derecho penal, las conductas que se van prolongando en el tiempo. Por ejemplo, compro un inmueble con fondos de origen ilícito. Digamos, no hay delito. En el año 2010, compro. Adquisición, uno de los verbos típicos del 303. Lo administro, es decir, lo compro, lo tengo, puedo tenerlo en la caja de seguridad, si es dinero producto de una coima, lo tengo en la caja de seguridad o compro un inmueble, lo tengo durante 15 años. ¿Cómo administrar? Se lo asimila a poseer, que es otra cosa distinta, la posesión es distinta a la administración. Esa administración me lleva el hecho desde el 2010 hasta el 2025, Ya delito es continuado. imprescriptible. Sí, Y me correcto. vuelve imprescriptible un hecho que además se ha pasado también, ¿no?, con un inmueble, ha pasado con una bicicleta, ha pasado con un auto, ha Sí. pasado con cualquier cosa. Y entonces, y como la evasión tributaria, y además eso se mezcla con las leyes de blanqueo, entonces se toma como no entra en blanqueo, en la ley de blanqueo, si yo hice lavado y como es lavado, entonces te hago caer el blanqueo. Sí. Plata Ento- gris y plata blanca. entonces tenemos un tema de imprescriptibilidad, de sobrecriminalización, y creo que es todo un error de repetir, copiar y pegar sin pensar. Porque una cosa es que yo compro un inmueble o algo en el 2010 y con el pretexto de delito continuado se me vuelve imprescriptible. Exacto lo que vos decís, pero exacto, exacto. Lo que pasa es que los argentinos copiamos a los españoles que a veces copian a los alemanes. Cuando llegan acá ponen todo. Hasta para ir al baño podés cometer lavado de dinero. Pero tampoco lo ponen por bien, porque copian mal, porque hay Bueno, una... y bueno, copiamos no, pero mal. hay una resolución de la Comunidad Económica que entra en el 2027 que cambia todos los delitos subyacentes. En Alemania ya cambió. Es decir, siga, siga. Total, por las Bueno, dudas, siga, siga. Entonces tenemos causas de 20 años, 30 años.
Y el pobre punto, que hace, me dice muy bien Marta, hay que pagar los santos honorarios, porque, pero aparte, aparte Y si de son eso, grandes, mejor. aparte de eso, es un absurdo. Es decir, uno se vuelve pelado, viejo, está discutiendo con los amigos, pero yo no sé cómo, juro No, por no, Dios. Carlito, no tiene ni ton ni son, pero además, fíjate vos, cuando hacen tantas descripciones y después le agregan y de que cualquier otro modo, entonces, ¿para qué hacen tantas descripciones? Pero bueno, es la mala técnica legislativa que tenemos. Copiamos, no sabemos ni copiar. No, quería ver si participabas en lo que pensaba, porque No, para mí, es decir, totalmente, un totalmente de tipo que acuerdo. compra y después le dice, ah, no, administró, ah, entonces delito continuado, ah, no termina nunca. Bueno, Es decir, y después con el tema de, vos hablabas recién de la retroactividad y señalaste un punto muy interesante en el tema de lo operativo y no lo operativo. Es un temazo. Yo tuve la suerte, el tema Vidal lo llevamos en el estudio, había un montón similares. Apareció Vidal porque apareció Vidal, pero eh, el tema es un tema de... vos tenés un punto muy importante, también se plantearon con algunas fiscalías, es decir, cómo funciona eso de la retroactividad. Es decir, ley penal, ¿cómo es el tema de lo ley penal operativo más o no lo benigna. operativo? El tipo penal. Es un tema, pese a haber prohijado ese Vidal, como defensor digo, abarca todo. Te digo que es un tema que Sí, me hizo un cuestiono. esfuerzo inhumano en la Corte, muy respetuoso, la primera parte diciendo a la casación lo que tiene que hacer y que no hace, pero después el problema, cual yo critico, es que asimila Palero con Cristaluz, no tiene nada que ver, Cristaluz No, son dos se cosas desafectó distintas. el bien jurídico, en cambio en Palero cambió las condiciones objetivas de punibilidad, pero es la Corte, es una Corte de lujo que tenemos. Pero bueno, lo del lavado de dinero es un disparate. Pero nadie expone ni trabaja sobre qué dice ilícito precedente, la descripción, ¿ya? Sino todas las conferencias son sobre prevención y después sobre el fondo. Y además no tenemos sentencia, creo que tengo una o dos sentencias. No sé cómo no Pero aguanta el Gafi. además, Juan Carlos, disculpe que hable tanto. Además, Juan Carlos, si vos tomás el 173, inciso séptimo, cuando lo he planteado, administrar bienes ajenos, vos los bienes propios no los estás administrando, los estás poseyendo, tenés un animus domini, Lo no estoy los estás disfrutando. administrando. Entonces, cuando el delito de administración infiel me habla de administración, lo dice expresamente, administrar bienes ajenos. Y como acá no dice, entonces por eso no rige y entonces dice, ah, no, como no se distingue. No. Bueno, ok, gracias Juan Carlos. Cobremos buenos honorarios. Bueno, muy bien. Es lo importante. No, lavado Gracias, de muchas dinero es un gracias. desastre, Daniela Carlito. Codina, ¿querés hacer alguna aclaración? Estás muteada, no se te escucha. Daniela, estás ahí, ahora Ahora sí. sí. Buenas tardes. La verdad que nada, muy claro todo y la verdad muy interesante. Así que bueno, agradezco la posibilidad de participar. Gracias, Daniela, gracias por estar. Bueno, muy bien. No tengo a nadie más acá que haya prendido la cámara o que haya levantado la mano. Así que por mi parte te cedo a vos, Humberto, para que termines, no sin antes agradecer a Juan Carlos esta charla, este panorama tan amplio, estas reflexiones que cada uno pudimos hacer, que tanto enriquecen, ¿no? De uno y otro lado. Así que bueno, que se repita pronto, Juan Carlos. Adelante, Gracias, Humberto. Bueno, gracias, Graciela. ya para cerrar, quería invitarlos a la próxima reunión que tenemos de nuestro centro. Ustedes saben que hay 3 charlas que hacemos mensualmente. La próxima va a ser el 8 de octubre y este corresponde al nuevo sistema penal acusatorio. Ahí vamos a desarrollar el tema de la investigación preparatoria
con la exposición de Laura Mazzaferri, que es fiscal de delitos complejos de Mar del Plata, y la moderación de Santiago Mosetic. Y el otro ciclo, el ciclo de la charla del régimen penal tributario, el 15 de octubre, el tema de las facturas apócrifas en el régimen penal tributario con Mario Laporta. Como siempre, también tenemos el ciclo de jurisprudencia. Así que el agradecimiento a todos, en especial hoy a Juan Carlos, a Graciela, y los invitamos para las próximas reuniones. Muchas gracias a todos.